Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora nos esté escuchando usted. No sé si hablar en plural, pues desconozco si nada más el doctor vaya a escuchar este audio. Primeramente quiero presentarme, mi nombre es Maximiliano Contreras Juárez. El día de hoy quiero presentar un podcast que va a hablar sobre los tipos de tejidos en el cuerpo humano. Primeramente, para entrar en el tema, pues, de los 4 tipos de tejidos que forma el cuerpo humano, debemos de ver el concepto de tejido. ¿Y pues qué es un tejido? Un tejido es un conjunto de células que se agrupan y forman, pues eso, un tejido que cumple una función específica. Esa es la definición de tejido, es el concepto. Ya sabiendo esto, pues ya podemos entrar en lo que son los 4 tipos de tejidos. Los 4 tipos de tejidos que forman el cuerpo humano son el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido conectivo y el tejido nervioso. Primeramente entraremos hablando sobre lo que es el tejido epitelial. El tejido epitelial, pues como ya comentamos, es uno de los 4 tejidos básicos del cuerpo. Está compuesto por células muy juntas, con escaso o igual ninguna sustancia intracelular. Estos epitelios forman membranas que tapizan la superficie corporal y revisten cavidades dentro del cuerpo o adoptan la forma de elementos secretores que reciben el nombre de glándulas. Así es, las glándulas están compuestas por tejido epitelial. Casi siempre los epitelios y sus derivados están separados del tejido conjuntivo subyacente, es decir, debajo de, o circundante, por una capa acelular delgada, es decir, no está formada por células. Esta es la capa, la membrana basal, que esta suele estar compuesta pues de elementos pues del tejido epitelial, como una lámina basal, y también está la lámina reticular. Pero la lámina reticular, la diferencia que tiene es que está derivada del tejido conjuntivo. Si nos metemos en lo que son las generalidades histiofisiológicas del tejido epitelial, podremos darnos cuenta que este tipo de tejido es avascular y está compuesto por células muy juntas con una escasa sustancia intracelular, de hecho muy escasa, casi nula. Estas células con frecuencia forman láminas epiteliales que reciben sus nutrientes desde los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo subyacente por difusión a través de la lámina basal. Esto lo hacen ya que, pues como lo mencioné, son avasculares, no reciben irrigación sanguínea directamente, por ello la reciben por medio de difusión, como ya lo mencioné, por láminas de tejido conjuntivo subyacente. Las funciones del tejido epitelial pueden ser variadas. Por ejemplo, la de protección contra la abrasión mecánica, es decir, ya puede ser contra fricción, contra penetración de sustancias químicas o la invasión de alguna infección bacteriana. También tiene la función de absorción de sustancias nutritivas por sus células polarizadas, que tienen la capacidad de realizar funciones vectoriales. También tienen la capacidad de la excreción, esto porque excretan productos de desechos. También tiene la función de percepción sensorial desde el medio externo o interno, la deformación de glándulas, como ya lo mencioné. Tejido glandular, si lo quieren ver así, está formado por tejido epitelial, las glándulas, cuya función es la secreción de enzimas, hormonas, lubricantes u otros productos. Y por último, también está la función de desplazamiento de materiales sobre la lámina epitelial. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el moco en el aparato respiratorio. Las células epiteliales pueden tener especializaciones en sus superficies diversas. Estas superficies son 3. La apical, la lateral o también llamada basolateral y la basal. Además, en contacto con esta última superficie está la lámina basal. Bueno, después de ver esas generalidades de lo que son pues las modificaciones en las superficies de las células epiteliales, ahora veremos cómo se clasifican el epitelio de revestimiento según su morfología y sus tipos y pues formas de las células. Hay varias clasificaciones. Pueden ser simples, pseudoestratificadas o estratificadas. Y también hay otra clasificación que pueden ser planas,
cúbicas o cilíndricas. Aunque parece que son 6 clasificaciones diferentes, estas 6 se combinan. Ahora a continuación veremos el segundo tipo de tejido de los 4 que hay en el cuerpo humano. El segundo tipo de tejido que se presenta es el tejido conjuntivo, los cuales forman los componentes estructurales principales del organismo. Aunque estos parecen muy diversos, desde los puntos de vista estructurales y funcionales, comparten muchas cualidades. Por consiguiente, se les considera dentro de una sola categoría. En su mayoría, los tejidos conjuntivos derivan del mesodermo, que forman el mesenquima multipotencial del que surgen los huesos, cartílagos, tendones, los ligamentos, las cápsulas, las células sanguíneas y hematopoyéticas y las células linfáticas. ¿Okay? En cuanto a sus funciones, los tejidos conjuntivos sirven para sostén, como por ejemplo el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, para defensa, como es el tejido sanguíneo, para transporte, igual tejido sanguíneo, almacenamiento y reparación, entre otras cosas. Estos tejidos, los tejidos conjuntivos, a diferencia de los epiteliales, están compuestos principalmente por sustancia intercelular, con una cantidad limitada de células. Se los clasifica sobre todo de acuerdo con sus componentes no vivos, en lugar de hacerlo según sus componentes celulares. Aunque el orden preciso de los distintos subtipos difiere de un autor a otro, es decir, dependiendo de quién hable, pues será de cómo se clasificarán. Las categorías que siguen son de aceptación general. Por ejemplo, los tipos de tejidos conjuntivos se pueden clasificar en 2 grandes categorías, ya sean embrionarios o los de una persona adulta. Primeramente, los embrionarios se pueden dividir en mesenquimático y mucoso. Y ya los tejidos conjuntivos del adulto tienen 2 categorías más. Pueden ser tejido conjuntivo propiamente dicho o tejidos conjuntivos especializados. En las subclasificaciones del tejido conjuntivo propiamente dicho podemos encontrar el tejido laxo o areolar, reticular, el adiposo, el denso no modelado o irregular y el denso modelado regular, que en el denso modelado, podemos encontrar el colágeno y el tejido elástico. Y ya en las subclasificaciones de los tejidos conjuntivos especializados podemos hallar tejidos de sostén como el cartilaginoso y el óseo y el tejido sanguíneo. Ahora, hablando de la matriz extracelular del tejido conjuntivo propiamente dicho, puede subdividirse en fibras, sustancia fundamental amorfa y el líquido del tejido. Primeramente veremos las fibras, que estas desde un punto de vista histológico se pueden identificar 3 tipos. Pueden ser colágenas, reticulares y elásticas. Las colágenas suelen aparecer en forma de haces de fibras inelásticas de diámetro variable, cuyas subunidades básicas son las moléculas de troptocolágeno. Las fibras reticulares son fibras delgadas cubiertas de hidratos de carbono, carbohidratos es lo mismo, y ramificadas, compuestas por colágeno de tipo 3 que forman redes delicadas alrededor de las células musculares lisas, ciertas células epiteliales, los adipocitos, las fibras nerviosas y los vasos sanguíneos. Y por último, las fibras elásticas son muy elásticas, vaya,
la aracnoides y la pía madre. Y ahora, ya metiéndonos un poco en algo más específico del tejido nervioso, hablaremos de las células del tejido nervioso, las cuales son las neuronas. La neurona es la unidad estructural y funcional del tejido nervioso. Es una célula muy especializada en el cumplimiento de sus dos funciones principales de irritabilidad y conductibilidad. Cada neurona está compuesta por un cuerpo o soma y prolongaciones de longitudes variables, denominadas axones y dendritas. Las neuronas también se pueden dividir o clasificar según su función. Estas pueden ser o neuronas sensitivas, pueden ser interneuronas, que son las que permiten comunicación entre neuronas, pueden ser motoras incluso, que permiten el movimiento, entre otras. Y además de las neuronas, existe otro tipo de célula nerviosa, la cual forma el tejido nervioso, que es la neuroglía. Estas actúan en el metabolismo y en el sostén neuronal. Y las neuroglías se pueden llamar de diferente manera según en donde se encuentren. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, estas reciben el nombre de astrocitos y oligodendrocitos, mientras que en el sistema nervioso periférico se les llama anficitos o células capsulares, y lemocitos, que son las células de Schwann. Y pues esto ha sido todo por esta ocasión, por este podcast. Espero y pues les guste, les sirva y sobre todo aprendan algo y se lleven algo de este. Yo lo hice metiéndole mucha dedicación y esfuerzo por aprender yo y también ayudar a transmitir este conocimiento hacia ustedes. Que tengan buena tarde y espero les haya gustado. Nos vemos a la próxima.